Bueno, en principio ya ves tú que con estos rendimientos no tenemos ninguna figura dominante. Si la pregunta pues condice que si este domingo fueran las elecciones tendríamos una segunda vuelta, pero a futuro un gobierno muy frágil. Tuto está condenado a ser aliado de Doria y Doria está condenado a ser aliado de Tuto si es que las posiciones se mantienen, porque con 20% no vas a tener absolutamente ninguna gobernabilidad y viceversa. Creo que el gran ausente de toda esta lectura es Evo Morales, porque si nos ponemos en retrospectiva, las últimas elecciones, pues Morales siempre tuvo rendimientos superiores al 40 y 50%, con lo cual lo que diferencia realmente de esta elección, descontando la del 2020, es que dónde va ese voto popular que traccionaba Morales. Pareciera que Andrónico no lo está traccionando y esto también te hace pensar que entonces hay dentro de ese voto, ese bolsón de 28.9, perdón, de 27.9%, digamos 28 redondeando, oculta un voto, yo creo que proevista. Me animo a especular un poco, pero ahí está oculto un voto pro Evo que todavía no sabe realmente si Evo va a ir, si Evo no va a ir. En estas condiciones es muy difícil jugárselas en una encuesta y decir voy a apostar por fulano de tal, porque realmente ninguno traduce o ninguno sería el reemplazo natural. Y por eso esto puede tener una variación el momento en que se clarifique, porque en algún momento se tendrá que clarificar la competencia. Y claramente, pues, los números están demostrando que un futuro gobierno va a estar compuesto, independientemente de quién fuera, por 2, 3 o 4 aliados, de acuerdo a esta dispersión. Última cosita, nunca antes el movimiento al socialismo, o por lo menos el movimiento al socialismo, siempre tuvo predominancia en La Paz y Cochabamba. Esta es la primera vez en 20 años que no tiene presencia victoriosa en La Paz y Cochabamba, que son bastiones muy importantes. Y este es, digamos, el punto relevante que sitúa con mayor preferencia a Doria Medina hasta el día de hoy. Sí, Franklin. Voy a saludar también a Daniel Valverde, que se suma al análisis, Franklin. Con esto último que decía Franklin, ¿dónde va este 28% entre indecisos, voto nulo, voto blanco? La pregunta es si estos votos podrían ir, son el voto oculto de Evo para Andrónico y son los votos del MAS, son los de Evo específicamente, es el voto vergonzante, le dicen algunos también, ¿no? Del MAS, sobre todo los que no quieren asumir que son parte del oficialismo, o es una parte también del voto útil que no se decanta aún por Samuel o por Tuto. ¿Cuál es la lectura de Daniel? Buen día, Daniel. Buen día, Tufi, gracias. Un saludo cordial a Franklin y a toda la audiencia que te sigue, Tufi. Bueno, a ver, yo coincido en una idea que creo que es importante, ¿no? Esta es una elección muy importante, especial dentro de lo que es el ciclo democrático del país, porque expresa el fin del ciclo hegemónico, ¿no? De una estructura partidaria que desde el año 2005 había venido ganando con amplio margen todas las elecciones y tenía un candidato también que era una especie de caudillo, ¿no? Que generaba importantes adhesiones en todo el país. Esa situación ha generado un escenario muy distinto, una dispersión del voto. Lo que podemos ver es que no hay una estructura, un candidato, ni un proyecto hegemónico, ¿no? Hay una dispersión. Si bien Samuel Doria Medina pareciera estar encabezando este pelotón, pero todavía es una diferencia frágil, ¿no? En relación a lo que ocurría anteriormente en nuestro país. El otro elemento es que consulta Tufi, es que indudablemente llama la atención la importante cantidad de votos todavía que no se ha definido, que está entre indeciso, blanco y nulo. Y creo que ahí hay dos actores, ¿no? Que van a determinar finalmente el curso de esa votación, ¿no? La definición de ese margen importante que ha señalado. Uno, por supuesto, es Evo Morales, ¿no? Que está aún torpedeando las elecciones,
que no ha tomado una decisión y que intenta todavía insistir, ¿no?, en su participación. Si es que Evo Morales definitivamente no participa y si es que hay un cambio, ¿no?, de actitud en él, podría endosar parte de esa votación. Lo más probable eso es que podría beneficiar a Andrónico Rodríguez. Lo otro es que también hay que tomar en cuenta que hay un actor ausente en la mesa al que no se lo ha medido y que tiene una importante expectativa que ha acumulado, y eso se nota en las redes sociales, ¿no? Se nota por los apoyos que genera. Jaime Dun. Creo que hasta mañana se tendría que definir si él participa o no. Y esa intervención posible de Jaime Dun podría acumular parte también de ese voto indeciso, pero fundamentalmente quitarle, ¿no?, votación, afectarla de la votación. Se dice que el más afectado podría ser Tuto Quiroga, pero también creo yo podría restarle algo a los demás candidatos, ¿no? Entonces estamos ante un panorama que todavía no se define, hay todavía un escenario indefinido en cuanto a las participaciones que se tendrá que ir aclarando y despejando en las próximas semanas, Tufi. Gracias, Daniel. Tomo eso último para abordarlo con Franklin. Franklin, ¿por qué no parecen despegar todavía Samuel y Tuto pese a tener un mayor tiempo de campaña? Están ahí entre 19 y 16%. ¿Seguirán creciendo o no? ¿O han llegado ya a su techo? Y pregunto si el factor Dun que menciona Daniel Valverde puede mover el tablero si es que ingresa. Mira, presumo que no tienen un crecimiento importante ni Samuel ni Tuto, porque no expresan el pensamiento y sentimiento popular. Esta es una elección marcada por una preocupación, que es la crisis económica, de tal manera que asocias al actual gobierno, a su candidato, a Evo Morales, Andrónico, todo lo que es el tronco del movimiento al socialismo lo asocias a la crisis. Pero al mismo tiempo te tienes que preguntar dónde está lo que ha perdido el MAS. Históricamente, si ves a Jorge Quiroga, lo ves a Samuel Doria Medina, con estos números más bien han subido. Entonces, el único que pierde en esta competencia es el MAS. El MAS tiene menos de 2% porque su candidato es Castillo. Bajo esta lógica, perdería la sigla. Entonces, ¿dónde se está yendo una parte de esto? Hoy por hoy, con Andrónico. Pero ¿dónde está el voto evista? Está claro de que el evismo es más fuerte que el androniquismo. Esta decisión es una decisión que está en proceso. Claramente esto puede hacer variar el tablero. Por otra parte, está claro, y esto en eso coincido con Daniel, Jaime Dun es un jugador, es un competidor, no es un participante. El momento que se defina su situación y si entra realmente a competir, yo creo que les va a afectar a ambos, con mayor predominancia a Tuto, pero al mismo tiempo, si ese bolsón de voto oculto empieza a virar de forma casi natural, preferentemente por Andrónico, la brecha que se puede abrir entre Andrónico y los opositores puede crecer, y entonces puede haber un enroque, un cambio de candidato dominante. Así que yo no... si fuera alguno de los opositores no cantaría victoria porque es muy endeble todavía los números del día de hoy. Peor todavía en el entendido de que a futuro, para hacer reformas estructurales como plantean, se requiere hacer reformas constitucionales y para eso necesitas tener 2/3 de la Asamblea Legislativa y están muy lejos de poder conseguirlo cualquiera de los opositores. Es un panorama, yo creo que todavía que hay que tomarlo con pinzas. Pueden haber cambios significativos porque a diferencia de todas las elecciones del pasado, esta está permanentemente interferida por las salas constitucionales y el Tribunal Constitucional y eso ha generado gran incertidumbre. Ya deberíamos estar nosotros con candidatos que estén corriendo, que estén haciendo campaña, pero hasta el momento no sabemos si Dun va o no va, no sabemos si Andrónico definitivamente va, no sabemos quiénes van a ser los reemplazantes. Es decir, hay mucha incertidumbre que puede dar giros importantes a estos números actualmente. Sí, Franklin, voy con Daniel porque estamos a 48 días
del cierre de la campaña prácticamente, o de la elección. 48 días pueden pasar realmente muchas cosas. ¿Qué puede modificar esta percepción de que no habrá un ganador en primera vuelta? Por lo menos hasta ahora, de acuerdo a los números, no ganaría uno de los candidatos en primera vuelta y parecería perfilarse una segunda vuelta. ¿O puede darse la concentración del voto, sobre todo entre algunos de los tres que están primeros, Daniel, de manera que se evite una segunda vuelta? Tufi, creo que es algo que casi uno puede dar como una certeza de que en este caso vamos a tener una segunda vuelta. Veo muy difícil, ¿no? Casi imposible que pueda un candidato acumular una votación que le garantice más del 40% y tener un margen de diferencia de 10 puntos con el siguiente, menos aún pensar en un candidato que vaya a acumular más del 50% de la votación. Eso no parece que va a ocurrir en esta elección. Y hay varios motivos, ¿no? Uno ya lo hemos expuesto, es cabalmente el fin de ciclo, el ocaso del MAS, ¿no? Definitivamente el MAS no tiene absolutamente ninguna relación en cuanto a desempeño con lo que fue con Evo Morales. Pero por otra parte, también está el escenario de la situación económica del país, ¿no? Que es el elemento central de esta campaña. Pero también no hay que perder de vista que el elemento identitario tiene un peso muy importante todavía, ¿no?, en el votante. Entonces, creo yo que los candidatos han estado básicamente apuntando a una estructura programática. De los que tienen el primer y segundo lugar han estado hablando de ideas, ¿no?, de eslogan, y no han estado trabajando en el tema identitario, es decir, en conectarse con el sector popular. Eso también los limita y creo que no se va a revertir esa situación. Y quizás el que tenga más posibilidades de subir algo en esta recta de los siguientes 48 días pueda ser Andrónico Rodríguez, por lo que se ha escuchado el día sábado. Cuando él ha hecho su presentación, esa concentración en la ciudad de La Paz, ha apelado a los dos aspectos. Ha apelado al aspecto programático, reconociendo que hay una crisis económica, que se necesitan cambios, que el Estado debe ser diferente, pero también al elemento identitario, ¿no?, que es el que genera adhesiones importantes, ¿no?, que estimula sentimientos en el país, fundamentalmente en los sectores populares. Entonces creo que es un escenario que se puede todavía mover por varios aspectos. Estoy planteando uno de ellos, pero veo muy, muy difícil que pueda haber un ganador, una estructura arrolladora, porque además esto es el resultado de la improvisación y de la debilidad, ¿no?, que han reflejado las organizaciones políticas, que no han tenido ni siquiera capacidad para llenar listas de candidatos para la Asamblea Legislativa. Ese es el otro aspecto tremendamente importante que se juega en esta elección, Tufi. Sí. Es decir, tener una nueva Asamblea Legislativa que pueda garantizarle certidumbre al país, grandes acuerdos que los necesita el país. Si nosotros repetimos la Asamblea Legislativa que hemos tenido en los 5 años, creo que este país está próximo ya al derrumbe, ¿no? Porque Bolivia necesita acuerdos, seguramente en algún momento podremos hablar de ello, pero creo que es un elemento que también hay que tomarlo en cuenta como elemental, central en este proceso electoral que estamos viviendo. Voy a ir cerrando este análisis con un último punto, un poco la conducta por regiones, si me puede dar una pequeña lectura, tanto Franklin como Daniel, porque para ganar esta elección es clave ser primeros o segundos en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, que son los departamentos más poblados, y viendo un poco los tres principales candidatos que son los más competitivos, me refiero a Samuel, a Tuto y a Andrónico. Comenzando por Samuel, esta encuesta última muestra que está primero en Santa Cruz, primero en La Paz, llamativamente, también después de tiempo el MAS ahí no está primero. Está primero en Tarija, Beni, Pandoy, y segundo en Potosí, tercero en Oruro y Chuquisaca, y cuarto en Cochabamba. Atención, Samuel, parece ser su debilidad. Cochabamba está cuarto. Tuto está primero en Potosí, Chuquisaca, segundo en Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija, Oruro, y tercero en Cochabamba, y cuarto en La Paz. La gran debilidad de Tuto parece ser La Paz y Cochabamba. No logra entrar ni siquiera entre los segundos ahí. Tuto, en el caso de Andrónico, está primero en Oruro, segundo en La Paz,
Cochabamba y Chuquisaca, y tercero en Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, Potosí. Su debilidad parece ser la debilidad de Andrónico, reitero, Santa Cruz, el oriente boliviano y el sur, inclusive Tarija está abajo. Andrónico, ¿qué le dice este panorama de regiones a Franklin? Un poco amplio por cada uno de los tres candidatos, pero está más o menos así en esta encuesta. Bueno, en comportamiento electoral, si no tienes la victoria, por lo menos en una plaza del eje, te puedes despedir de la competencia. Y es la primera vez que el movimiento socialismo en estos 20 años no tiene predominancia en Cochabamba y en La Paz. Entonces, eso ya hace ver de que hay un distanciamiento de un eventual desempeño victorioso. Pero repito, esto es muy relativo porque ese voto oculto a mí me da la sensación de que va a generar una descompensación y quizás una variación significativa. El segundo punto es de que por primera vez Samuel Doria Medina tiene una presencia, digamos, dominante en La Paz y en Cochabamba. Eso que perdió el MAS está jalando Samuel, con lo cual su discurso de ubicarse en el medio o en el centro está siendo más efectivo. El tercer elemento es que está claro de que el país va a tener una dispersión porque no hay una figura que esté logrando tener una concentración potente probablemente en la Asamblea Legislativa, pero sí hay una predominancia en el Senado, en la Cámara Alta, y con estos números vemos que Samuel tendría una mayoría en el Senado, y eso es muy importante, porque tener el control de la Cámara Alta siempre es un filtro muy estratégico, eventualmente a lo que va a poder ser una gestión, porque donde se producen grandes divisiones, grandes problemas y grandes divergencias no es en el Senado, generalmente suele ser en la Cámara Baja. Entonces, por eso, para tener un dique de contención y favorecer y estabilizar la gobernabilidad, contar con una presencia mayoritaria en el Senado es más que estratégico. Bien, para cerrar, Daniel, lo mismo. Voy citando, Samuel débil por ahora en Cochabamba, pero está primero en La Paz y en Santa Cruz. Tuto débil por lo que se ve en La Paz y Cochabamba, está por ahora segundo en Santa Cruz de acuerdo a esta encuesta. Y Andrónico débil por ahora en Santa Cruz, el oriente y el sur, pero está en Cochabamba y La Paz todavía ahí en un lugar expectante, un segundo. ¿Cómo lo ve? A ver, creo que esto confirma lo que se ha estado viendo en varias encuestas, que hay una consolidación de Samuel Doria Medina en varios departamentos, que seguramente es el resultado del trabajo, el resultado de fundamentalmente el desempeño que ha tenido en el tema económico, ¿no? El eslogan que él lanzó, ¿no? Ya el año pasado, de los 100 días, ha ido, ¿no? Generando expectativa en la mayor parte de los departamentos, y tiene una ventaja tremenda Doria Medina al estar primero en La Paz, ¿no? Y en Santa Cruz, que creo que son dos escenarios tremendamente importantes en una pugna electoral. Fundamentalmente el caso de Santa Cruz, Tufi, porque Santa Cruz, por lo que representa, ¿no? Santa Cruz, porque finalmente incluso hay una competencia interna, ¿no? Entre dos estructuras, una la de demócratas y Branco, la otra de Luis Fernando Camacho. También se están jugando, ¿no? Intereses para las elecciones subnacionales. Entonces, al parecer, Luis Fernando Camacho, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ha reaccionado, que en algún momento parecía estar en un segundo lugar, Doria Medina, ha reaccionado en las últimas semanas, y las últimas encuestas, no solamente las de Red 1, sino las que se han presentado, lo han catapultado ya en el primer lugar, ¿no? Entonces, es importante, y coincido plenamente con lo que dice Franklin, si esto se consolida, le va a permitir a Samuel Doria Medina tener una presencia importante en el Senado, que es indudablemente importante para darle gobernabilidad al futuro gobierno que se vaya a posesionar el mes de noviembre de este año.